¿Qué tal, amantes de la medicina? Hoy les hablaremos sobre el aparato urinario. El aparato urinario es un conjunto de órganos que se encarga de filtrar el exceso de líquido o sustancias en el cuerpo o en el torrente sanguíneo. Para ello podemos decir que el aparato urinario trabaja con una serie de órganos de todo el sistema del cuerpo, cumpliendo solo una función, que es mantener la homeostasis del cuerpo. Los riñones tienen una función importante y es la de eliminar del cuerpo los materiales de desecho o que ha producido el metabolismo. Una segunda función que es especialmente crítica es controlar el volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. Esta función reguladora de los riñones mantiene el ambiente interno estable necesario para que las células desempeñen sus diversas actividades. Los riñones realizan funciones más importantes, filtrando el plasma y eliminando sustancias del filtrado dependiendo de las necesidades del cuerpo. Los riñones ejercen numerosas funciones homeostáticas, entre ellas las siguientes: excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas, regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico, regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido-básico, regulación de la producción de eritrocitos. La anatomía del riñón se ubica en la cavidad abdominal en la región posterior, dentro de los niveles de T12 a L3. En este riñón encontramos un borde superior que se encuentra en la glándula suprarrenal, un polo inferior y un borde lateral. Un borde medial, que aquí se encuentran tres elementos importantes, que está la pelvis renal, que permite la salida de la orina desde el riñón del uréter, la arteria renal, que lleva la sangre hacia el riñón para que sea filtrada, y la vena, que saca la sangre del riñón depurada de sustancias tóxicas. En el riñón encontramos 4 regiones: la región externa, que es esta, que es llamada cápsula; la corteza; la región médula renal y el seno renal. En la corteza encontramos partes de la nefrona. En la médula encontramos unidades triangulares llamadas pirámides, que contiene componentes de la nefrona, y el seno renal, que recolecta la orina, y este está formado por cáliz. Los uréteres son dos conductos derecho-izquierdo, que mide aproximadamente de 20 a 30 centímetros, que está conectada al riñón a la vejiga. La pared de los uréteres están compuestos por mucosas musculares, adventicia y serosa. La uretra es el conducto que drena la vena de la vejiga hacia el exterior. El cierre de la uretra es controlada por ambos esfínteres. La uretra está formada por 2 capas, una muscular externa y una mucosa. Hay una uretra femenina. La uretra femenina posee la longitud de 3 a 4 centímetros. Desemboca en la entrada de la vagina a través del meato uretral a 2 centímetros detrás del clítoris. Y la uretra masculina tiene la longitud aproximada de 20 centímetros de acuerdo de su trayecto y se distingue 3 porciones. El transporte de la orina se realiza por medio de los riñones. Inicia principalmente desde los cálices. Se comienza la recolección, seguidamente va por los 2 conductos que tenemos y finalmente termina en un vacío, y este vacío se llama vejiga. Dentro de los cálices pues se hace la recolección pasando por estos conductos que tienen la medida o la longitud de 25 a 35 centímetros. Dentro de cada uno de estos conductos podemos encontrar un músculo. Este músculo lo que va a hacer es el estrechamiento de cada uno de los conductos, que no permite que regrese la orina hacia los riñones, y entonces permite que esto se obstruya, y en medio del estrechamiento permita que la orina se recolecte dentro de toda la vejiga. También podemos decir que cuando la vejiga alcanza su límite de recolección de orina,
empieza con contracciones y esto lo vamos a llamarlo como el proceso de micción, en la que permite de que manda un impulso hacia el cerebro mencionando que ya tenemos lleno esto y necesita desechar todo lo que tenemos dentro. Algunas de las obstrucciones pueden ser congénitas en los conductos que ya mencionamos, que son los uréteres, debido a las concentraciones que se tiene dentro de la orina, que son las sales y algunos aminoácidos que permiten una concentración. Podemos encontrar dentro de ellos los cálculos renales, que también se pueden llamar nefrolitiasis. Los cálculos renales, también llamados piedras renales, son el resultado de la acumulación de sales cristalizadas y minerales con el calcio en las vías urinarias. Estas pueden llegar también a obstruir ya sea un riñón o pueden llegar a obstruir cada uno de los conductos debido a la magnitud o el tamaño de cada piedra. Dentro de la fisiología del aparato urinario, podemos mencionar que este actúa en excreción, ya que este es un proceso para eliminar del organismo los productos de desecho, de metabolismo y otras sustancias que no absorbe el cuerpo. También mantiene el volumen apropiado de líquido, regulando la cantidad de agua que se excreta en la orina. Incluye la regulación de las concentraciones de electrolitos y los fluidos corporales, manteniendo el pH normal de la sangre. Para ello podemos mencionar que la unidad funcional y principal del aparato urinario es la nefrona. La nefrona es la unidad funcional de los riñones. Cada una tiene aproximadamente 1 millón de nefronas, responsables por la filtración de la sangre, que son formadas por un componente dilatado filtrador. Las cápsulas renales de Malpighi, por los túbulos renales y por los túbulos colectores. Su estructura, constituida por una porción vascular que va al glomérulo de Malpighi y una porción tubular de la cápsula de Bowman hasta el tubo colector. La porción vascular comienza en arteriola aferente, que se divide en varios capilares organizados y enlazados al interior de los corpúsculos. Tipos de nefrona. De entre ellos podemos ver las corticales, situadas en la región más externa del córtex renal, con las asas de Henle que penetran la médula. Las intermediarias, que estas por su nombre son intermediarias. Yuxtaglomerulares, corresponden a cerca del 30% de la totalidad de las nefronas, con corpúsculos renales situados aproximados en la unión córtico-medular y asas de Henle, largas que penetran profundamente en la médula renal. Dentro de sus funciones, la sangre penetra en el glomérulo del Malpighi por la arteriola aferente. Al pasar por el glomérulo, parte del plasma sanguíneo que atraviesa la pared de los capilares glomerulares y las células de la hojuela. Esta membrana porosa impide los pasos de partículas con más de 10 nanómetros de diámetro y proteínas con masa molecular superior a 70 micrómetros. Las venas renales izquierda y derecha se forman con la confluencia de múltiples venas renales. En el riñón, a fuentes extrarrenales, vena renal derecha, vena renal izquierda es la más larga. La micción. La micción es el proceso por el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Este proceso se realiza en 2 pasos. Primero, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima del umbral. Esta tensión desencadena el segundo paso, que es un reflejo nervioso llamado reflejo miccional, que vacía la vejiga, o si esta falla, provoca al menos un deseo de orinar, aunque el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo. Centros presentes en la corteza cerebral o el tronco del encéfalo puede inhibir o facilitarlo. Anatomía de la vejiga. La vejiga está compuesta por 2 partes. Esta parte de arriba, que es la primera porción, que es la cámara donde se acumula la orina. El segundo es el cuello, también conocido como triángulo urogenital, que desemboca con la uretra. El músculo de la vejiga. El músculo de la vejiga se llama músculo detrusor. La inervación de la vejiga. La inervación de la vejiga está irrigada por los nervios pélvicos que conectan con la médula espinal a través del plexo sacro.
sobre todo los segmentos S2 y S3. Bueno, ahora nos toca hablar sobre las funciones de las secreciones en el riñón. Para que las células puedan funcionar correctamente o vivir correctamente, necesitan un equilibrio. A esto se le llama homeostasia. Bueno, pues primero empezaremos hablando sobre la filtración glomerular. El proceso de filtración glomerular ocurre en los glóbulos renales. Dichos procesos consiste en la producción de la utilización del plasma, obtenidos por la filtración del plasma sanguíneo a través de una barrera de filtración glomerular, altamente especializada hacia el espacio de la cápsula de Bowman. Como segunda parte, hablaremos sobre reabsorción tubular. La reabsorción tubular es el proceso a través del cual los componentes del ultrafiltrado glomerular son recuperados desde el líquido tubular hacia los capilares peritubulares. Las células tubulares adyacentes se encuentran adheridas entre sí, en el límite entre la membrana apical y vasolateral, por uniones especializadas denominadas zona occludens. El túbulo contorneado proximal o TPC se encuentra en la corteza renal próximo al glomérulo. La membrana apical de la célula tubular presenta extensas microvellosidades que su totalidad forman el denominado borde de cepillo. Por último tenemos secreción tubular. El proceso de secreción tubular tiene importancia en la excreción de sustancias potencialmente tóxicas para el organismo y en la secreción de determinados iones como calcio en determinados segmentos del nefrón. Las sustancias tóxicas incluyen desechos metabólicos endógenos, sales biliares, oxalatos, uratos, etc. Muchas de estas sustancias de desecho no son filtradas por el glomérulo porque se encuentran unidas a la proteína plasmática, pero son secretadas desde la sangre al líquido tubular por el proceso de secreción tubular que ocurre principalmente en el TCP, en el túbulo contorneado proximal. En su sitio de acción, el mecanismo de secreción tubular es saturable y poco específico, ya que puede ser utilizado por diferentes sustancias. Así, el incremento en plasma de una sustancia puede enlentecer la eliminación de otras al competir por el proceso de secreción. Control de la presión arterial. La elevación de la presión en las arterias puede deberse a varios mecanismos. Por ejemplo, el corazón puede bombear con más fuerza y aumentar el volumen de sangre que expulsa a cada latido. Otra posibilidad es que las grandes arterias pierdan su flexibilidad normal y se vuelvan rígidas, de modo que no puedan expandirse cuando el corazón bombea sangre a través de ellas. En la vasoconstricción, cuando las minúsculas arterias o arteriolas se encuentran temporalmente por la estimulación de los nervios o de las hormonas circulares. Por último, la presión arterial puede aumentar si se incrementa el aporte de líquidos al sistema circulatorio. En la secreción tubular podemos encontrar el control de renina-angiotensina-aldosterona. Cuando disminuye la presión arterial se libera la renina, que es una enzima renal. La renina a su vez activa la angiotensina. Esta es una hormona que controla las paredes musculares de las arterias y como consecuencia aumenta la presión arterial. La angiotensina también estimula la secreción de la hormona aldosterona de la glándula suprarrenal. Provoca retención de sodio en los riñones y la eliminación de potasio, ya que el sodio retiene agua, entonces se expone al volumen de sangre y aumenta la presión arterial.